Pues. Hola amigos, bienvenidos a mi canal, Tony Punto. Bueno, hoy os voy a contar una pequeña anécdota que me pasó hace un tiempo. Y bueno, como reza el título del vídeo, pues mi madre es la mejor madre de todas. Como no, la anécdota pues trata sobre ella. Y la cuestión es que, bueno, un día acostado en la cama, durmiendo por la mañana, un fin de semana en el que me apetecía levantarme bastante tarde, pues sonó el teléfono. Y bueno, al coger el teléfono y preguntar quién era, con esa típica voz que tenemos todos de camionero recién levantado por la mañana, pues resulta que era mi madre y básicamente lo que me decía es que tenía un problema con el ordenador. Al preguntarle qué problema tenía, básicamente la respuesta fue que no le funcionaba internet. ¿Por qué no me funciona internet? Es lo que me preguntó exactamente. Mi respuesta, que en esos momentos, bueno, pues entre que estaba dormido, un poco cabreado porque me habían levantado, que era bastante pronto, fue, mamá, ¿a qué huelen las nubes? ¿A qué huelen las nubes? No, en serio. A ver, cuando a alguien le preguntáis sobre informática o sobre un problema que tenéis, no podéis preguntarle algo como no me funciona internet, ¿qué hago? Los problemas en los ordenadores suelen ser por distintos motivos y además son problemas que habéis creado vosotros normalmente, o es tema de un virus o muchísimas otras razones y hay que investigarlas. No se puede dar una respuesta como ¿no te funciona internet? Ah, bueno, pues venga, pues dale al botón X y ya te va a funcionar. El caso es que encima se había comprado un ordenador nuevo sin consultarme. O sea, esto es como todo. Luego sí que me consulta para comprarse el horno y para programarle el horno cuando soy informático. Los hornos no los utilizo, pero bueno, total, que al final tuve que ir a casa de mi madre a intentar arreglar el estropicio que había hecho, porque además una persona en ese momento, ¿vale? Porque mi madre ahora sabe hacer casi de todo porque me ha enseñado muy bien y sabe hacer muchísimas cosas en internet, sabe hacer muchísimas cosas con el ordenador, pero bueno, por aquel entonces casi no sabía ni copiar y pegar, no sabía traspasar los archivos de una carpeta a otra. O sea, imaginaros. Y lo que había hecho era hasta cambiar las claves del registro de Windows. Una persona que no sabía ni copiar y pegar. De locos. Cuando me puse en un ordenador estaba hecho trizas, por así decirlo. Bueno, tuve que hacer una restauración al equipo para que volviera a funcionar. O sea, acordaros que era nuevo. No tenía ni archivos guardados aún. Simplemente se quería conectar a internet para ver cómo funcionaba y tal, y empezar un poco a moverse por el mundo de la red. El caso es que después de una hora y media arreglando todo el estropicio que había causado, pues el tema es que seguía sin conectarse a internet al ordenador. Y básicamente lo que le pasaba es que la buena señora, mi gran madre, que la quiero un montón, besitos desde aquí, no había conectado el wifi en el ordenador, ¿vale? Los ordenadores ahora ya no tantos, pero hace unos años tenían una palanquita o un interruptor para conectar el wifi, que el ordenador se podía conectar mediante wifi al router. Y bueno, no lo había conectado. Y ese era el gran problema que tenía. Y por eso me levanté de la cama, fui a su casa y montó todo el servicio que montó. Básicamente, y sobre todo, como me contó ella, por ver la ayuda de Windows, ¿vale? Es una cosa que muchos hacéis cuando tenéis problemas, es ir a la ayuda de Windows. Normalmente los problemas son muchísimo más fáciles y en Windows las soluciones que te dan no suelen ser las más adecuadas. Además, normalmente te hacen un registro del sistema, una comprobación de errores, y cuando no encuentra ningún error en el sistema, básicamente te dice que escribas al servicio técnico o que lo arregles y no te dan ninguna solución. Entonces, por eso normalmente lo que yo os aconsejo es que llaméis a un profesional que os lo arregle y que os pueda ayudar antes de tocar nada, ¿vale? O sea, si tú no sabes arreglar un coche, no te pongas a arreglar el coche porque no tienes ni idea y lo vas a romper, ¿vale? Está claro que todos hemos aprendido, yo por ejemplo he aprendido mucha informática tocando y rompiendo, ¿vale? Prueba y error, ensayo y error, como lo queráis llamar, pero, ¿sabes? Hay que tener un poquito de cabeza y no tocar tanto. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy de anécdotas, que ya llevamos un montón sin hacerlo. Quiero dar una mención especial a unos amigos de Facebook que hemos creado un canal. Desde aquí, si me estáis viendo, os mando un saludo. Y nada, espero que os apuntéis en las redes sociales, que le deis like al vídeo si os gusta.
y que comentéis todo lo que queráis, a ver si os ha pasado alguna vez algo de esto, a ver si habéis metido la pata en alguna ocasión. Si sois informáticos, alguna anécdota que tengáis, nos la podéis comentar aquí abajo, ¿vale? En YouTube o en cualquiera de las redes sociales. Y bueno, poquito más, ya me despido y nada, un besito a todos, puntitos, y nada, hasta luego.